Esta semana pasada, mi futura esposa Alexa y yo nos habíamos instalado para una noche de películas, pizza y abrazos. Vivimos en una zona residencial justo afuera de la ciudad. Nuestra casa está ubicada justo frente a una iglesia presbiteriana con un gran cementerio detrás. La mayoría de nuestros vecinos no tienen mascotas, pero hay uno en particular, al otro lado de la calle y un poco más abajo, que tiene quizás el perro más ruidoso y molesto que jamás haya existido. Bastante molesto, de hecho, porque había estado ladrando toda la noche, pero afortunadamente se había calmado durante toda la velada. Era alrededor de 9:15 de la noche y estábamos acostados viendo una película en la sala de estar, cuando el perro más ruidoso de la tierra comenzó a ladrar. Desafortunadamente, no había mucho que pudiéramos hacer, excepto tal vez confrontar a nuestro vecino o presentar una queja por ruido. Pero, ¿quién quiere ser el vecino que hace eso? Después de unos 5 minutos, me levanté del sofá y decidí caminar hasta la casa de nuestro vecino para decirle algo sobre el perro. Al salir y llegar a su entrada, desafortunadamente noté que el vecino no estaba en casa. Su auto no estaba allí. Decidí de todos modos caminar hasta la puerta y tocar el timbre. Después de 1 minuto o 2 sin que nadie respondiera, desistí y regresé a casa. Noté que Alexa había salido y estaba mirando en dirección al ladrido. Le dije que nadie estaba en casa y que deberíamos ignorarlo o finalmente presentar una queja. Nadie debería tener que lidiar con un perro ruidoso a altas horas de la noche, especialmente si estás tratando de relajarte después de un largo día de trabajo o tratando de dormir. Alexa y yo volvimos a entrar por un rato, y finalmente, después de unos 10 minutos, el perro dejó de ladrar. Alexa y yo nos reímos por un rato, continuando con nuestra película. Pero, por supuesto, no mucho después de eso, el perro volvió a empezar. Pero esta vez, sonaba realmente feroz. Me levanté y salí, acercándome a la valla que delimita el patio trasero de nuestro vecino. Vi al perro, que debía haberme oído o visto venir. Dejó de ladrar, se acercó a mí y comenzó a jadear de esa manera linda que hacen los perros. Di un pequeño saludo y le dije el nombre del perro, a lo que él me miró y se sentó. Un buen animal, incluso si era ruidoso. Entonces escuché algo que sonaba como alguien caminando sobre hojas, viniendo de detrás de mí y hacia la derecha. Me giré para ver a alguien que me miraba desde detrás de una lápida en el cementerio. El perro debía haber oído esto también, porque de repente se levantó y empezó a ladrar en dirección a la lápida. Observé cómo la persona seguía mirándome fijamente mientras el perro seguía ladrando. Miré hacia mi casa, donde vi a Alexa de pie cerca de su coche, mirándome con una expresión confundida. Miré con horror mientras la persona se revelaba desde detrás de la lápida. Su frente y mejillas estaban manchadas de rojo con sangre, goteando de su barbilla. En su mano había una especie de daga. El perro empezó a volverse loco mientras la persona daba unos pasos en nuestra dirección antes de detenerse. Me volví hacia el perro, luego de nuevo hacia mi casa. Alexa, que seguía afuera, me gritó preguntándome qué pasaba. Le dije que llamara a la policía. ¿Por qué?, preguntó. Por el perro, le respondí. Probablemente confundida, Alexa entró a buscar su teléfono mientras yo seguía observando cómo la persona empezaba a retroceder, con el perro que ladraba sin parar. Iba a tardar un poco en que alguien llegara a nuestra casa, así que me preparé para defenderme mientras observaba al hombre, finalmente, darse la vuelta y marcharse hacia la parte de atrás del cementerio y hacia el bosque. Cuando la policía finalmente llegó, la persona se había ido y yo me quedé ahí explicando a un par de oficiales escépticos mi encuentro. No parecieron tomarlo demasiado en serio, pero aún así investigaron el área. Le expliqué a Alexa sobre la persona que vi. Cuando la policía se fue sin encontrar rastro de nadie, Alexa y yo no nos sentimos mucho mejor.
Cerramos nuestras puertas y ventanas y decidí llamar a nuestros vecinos para ponerlos al tanto de todo antes de volver a nuestra noche de películas. Cuando era adolescente, era gótica. Cabello negro, ropa negra, maquillaje negro, e incluso tenía un par de botas de combate. Mis amigos y yo, en la típica moda gótica, solíamos pasar el rato en el cementerio local. Al principio íbamos como una broma, pero pronto descubrimos que nos gustaba la tranquilidad que encontrábamos allí. Pero todo cambió una noche. Mi amiga llamó para ver si quería salir, y acepté. Ninguno de nuestros otros amigos estaba disponible. O estaban trabajando o recuperándose de la fiesta de la noche anterior, así que estábamos solas. Mi amiga pasó a recogerme y manejamos hasta el cementerio. Estábamos pasando el rato, fumando cigarrillos y charlando sobre el último problema que ella tenía con su novio cuando notamos, en la cima de la colina a unos 30 metros de distancia, que habían encendido una fogata. Debes entender que este cementerio está a una cuadra del campus de una universidad importante, y no es raro que los estudiantes universitarios vayan allí a hacer fiestas. Pero mi amiga y yo suspiramos, sabiendo que pronto tendríamos que irnos. Era ilegal estar en el cementerio después del anochecer, y sabíamos que la policía aparecería porque algunos idiotas habían decidido que necesitaban una fogata. Decidimos terminar nuestros cigarrillos y luego marcharnos. Pero justo en ese momento, un hedor horrible llegó desde abajo de la colina, en dirección a la fogata. Mi amiga se tapó la boca y casi vomitó. Yo gemí y dije, ¿qué demonios? Mi amiga negó con la cabeza diciendo, no sé qué están haciendo. Vámonos ya. Nos subimos al coche, y una de nosotras sugirió, honestamente no recuerdo quién. Quizás deberíamos subir y ver qué están haciendo. Mi estómago se revolvió y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mi amiga debió sentir lo mismo, porque al mismo tiempo, ambas dijimos, no, mejor vámonos. Mi amiga dio la vuelta al coche, encendió las luces, puso la marcha atrás y miró por encima del hombro antes de empezar a retroceder. Yo seguía mirando hacia la colina cuando una figura se interpuso frente a la fogata. Solo podía ver una silueta, pero estaba segura de que quien fuera, nos estaba observando. Un sentimiento de terror me invadió y dije, rápido, 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 cada vez más alto y más desesperada con cada palabra. Mi amiga miró hacia la colina por un segundo, y justo cuando la figura dio un paso hacia nosotras, pisó el acelerador y bajó la colina en reversa a toda velocidad. Cambió la palanca a marcha y salimos de allí. No dijimos nada por un rato hasta que ella preguntó, ¿qué demonios estaban quemando? Negué con la cabeza. No lo sé. Me dejó en casa y me fui a la cama. Pero a la mañana siguiente me desperté y fui a la cocina. Mi mamá estaba allí tomando su café de la mañana y me uní a ella. Hablamos sobre nuestro trabajo por un rato, cuando de repente me dice, ¿escuchaste lo que pasó anoche? Me encogí de hombros y dije que no. Apenas me había despertado. Ella me cuenta que una mujer con la que trabajaba fue secuestrada del estacionamiento. ¡Oh Dios!, exclamé. ¿La encontraron? Sí, pero ya era tarde, respondió. Mi mente iba a 1000 por hora, la comprensión se fue apoderando lentamente de mí. ¿Quién la había secuestrado? La había agredido sexualmente y asesinado. La encontraron esa mañana en el cementerio. Habían intentado deshacerse de su cuerpo en una fogata. Eso era lo que olía. No hace falta decir que nunca volví a pasar la noche en el cementerio. Pienso en nuestra decisión de irnos en lugar de investigar el fuego. Esa única decisión pudo haberlo cambiado todo.
Estaba completamente borracho una noche y volvía a casa desde un bar. Entre el bar y mi casa hay un cementerio bastante grande. Tiene un montón de tumbas viejas, árboles grandes, y en general, es un lugar bastante espeluznante. Me encanta el cementerio por sus tumbas históricas y su tranquilidad, y a menudo doy paseos por ahí. En mi estado de ebriedad, vi el cementerio como un atajo para llegar a casa. Empecé a trepar la valla de cadena de 3 metros de alto, pasando una pierna por encima y preparándome para saltar a la hierba, pero mis pantalones se engancharon y me caí. En un punto, literalmente estaba colgando, mis pantalones se rompieron y caí de cara al suelo. Empecé a caminar por el sendero que lleva a la entrada del cementerio, que está justo enfrente de mi casa, cojeando y sujetándome el hombro mientras maldecía borrachamente mi tontería. Pero escuché un ruido y miré hacia arriba. Era una pareja. Estaban a unos 9 metros delante de mí, de pie a la luz de la luna. Pero entonces, se volvieron locos, gritando, girándose y corriendo a toda velocidad hacia afuera. No pude evitar reírme y me tomé mi tiempo cojeando hacia casa. Mientras me acercaba a la entrada, noté que un coche entraba al cementerio. Sospeché que eran policías o alguien que venía a investigar los gritos, así que me escondí detrás de una lápida grande. El coche estaba lleno de más gente, y esta vez eran un grupo de cazafantasmas. Traían cámaras y grabadoras de audio. Bueno, a la mierda. Ya había asustado a 2 personas. Esperé a que se adentraran unos 18 metros en la oscuridad y comencé a lanzar piñas mientras seguía oculto. La primera piña golpeó el camino de grava detrás de ellos. Las siguientes 2 rebotaron en un árbol y salieron volando hacia el cementerio. Todos los chicos en el coche se congelaron y se miraron. Lancé una piña más y empecé a hacer la mejor risa malvada que pude. No hace falta decir que los chicos se volvieron locos, corrieron al coche, se fueron y huyeron. Entré tambaleándome a mi casa, riéndome a carcajadas y disfrutando de un porro de celebración. Sé que soy un idiota, pero tenía que jugarles una broma a esos chicos. Vamos. ¿Cómo no lo iba a hacer? Esto sucedió hace unas horas y al despertarme y pensarlo, me doy cuenta de que probablemente le haya asustado bastante a algún pobre viejo. Para empezar, tienes que entender la situación en la que me encontré. Mi amado gato, lo llamaremos Billy, desapareció hace unas 2 semanas. He pegado carteles por todo el vecindario pidiendo a cualquiera que lo viera que se pusiera en contacto conmigo. Hoy, después de semanas de silencio, recibí una llamada de una mujer que dijo haber visto a Billy cerca del cementerio detrás de mi casa. Así que, naturalmente, me vestí y salí a buscarlo. Pero de nuevo, necesito darles algo de contexto. Este fin de semana me dio un resfriado terrible. He estado enfermo por días y mi nariz se ha secado tanto que a veces simplemente sangra. Mi pelo está enmarañado y mi voz suena actualmente como la de Shirley Temple. La fiebre me tiene empapado de sudor, así que en general soy un desastre. Después de caminar por el perímetro del cementerio y por mi vecindario, decidí entrar al cementerio y buscarlo ahí. Así que, entré, llamándolo Billy, Billy, una y otra vez. Al adentrarme más en el cementerio, vi a un coche. Parecía ser un hombre mayor que iba a dejar flores a alguien, pero seguí caminando y llamando a mi gato perdido. Al acercarme al hombre, noté que me estaba mirando y retrocediendo. Me pareció raro, pero como estaba enfermo, exhausto y totalmente concentrado en encontrar a mi gato, simplemente lo ignoré y seguí caminando. Tan pronto como pasé frente a él, escuché la puerta de un coche cerrarse de golpe. Cuando me di la vuelta para ver si estaba bien, estaba saliendo del cementerio. Terminé mi paseo y volví a casa, y me quedé dormido.
Fue solo al despertarme que me di cuenta de lo espeluznante que debió haber sido para el viejo. Estaba dejando flores en un cementerio apartado a mitad de la tarde cuando una chica empapada de sudor, con el pelo enmarañado y sangre goteando de la nariz, empezó a acercarse a él, gritando «Billy, Billy» una y otra vez, con una voz tan profunda que sonaba como un demonio. Así que el hombre al que le di un susto hoy en el cementerio, si me encuentras algún día, déjame explicarte lo que pasó. Este encuentro ocurrió hace aproximadamente 13 años, cuando yo tenía 10. Fue en un pueblo pequeño de New Jersey donde nunca pasaba nada malo. Era seguro y aburrido, o eso creía yo. No tenía muchos amigos cuando era niño, así que solía llevar mis videojuegos del Game Boy y sentarme debajo de los sauces en el cementerio que estaba junto a nuestra casa, jugando hasta que oscurecía por completo. El cementerio era bastante grande, comenzaba junto a nuestra casa y se extendía por unas pocas calles hasta llegar a la autopista. A pesar de ser un cementerio, no tenía tantas tumbas, así que era más como un parque que otra cosa. Se podía ver la mayor parte del cementerio desde nuestro patio trasero, y mi madre solía sentarse en el patio solo para vigilarme. El cementerio tenía una funeraria, y los encargados también vivían ahí. A menudo veía a los encargados por ahí, e incluso llegué a conocerlos. Cuando crecí un poco, tenía 10 años en ese entonces, mi madre comenzó a confiar un poco más en mí. Me dio mi primer Nokia, que tenía que llevar encima todo el tiempo, y cada 15 minutos más o menos, me llamaba. Me advirtió que si no contestaba, llamaría a la policía. Con mi nueva libertad, un día decidí aventurarme un poco más en el cementerio. Estaba empezando a oscurecer, y los árboles eran mucho más densos en esa parte, con tumbas viejas que parecían haber sido tragadas por la tierra. Recuerdo claramente un escalofrío recorriendo mi espalda cuando escuché una rama de árbol quebrarse detrás de mí. Rápidamente me di la vuelta y me encontré cara a cara con un desconocido. Mi primer pensamiento fue que era uno de los encargados, pero entonces me di cuenta de que no lo reconocía. Llevaba un traje gris, tenía el pelo largo y parecía amigable mientras me sonreía. «Lo siento, no quería asustarte», dijo, dando un paso atrás. Di un suspiro de alivio, ya que estúpidamente pensé que estaba ahí para un funeral. No dije nada, y con nerviosismo le sonreí, sintiéndome incómodo en esa situación. Ojalá se fuera para poder seguir explorando. Pero en vez de eso, miró alrededor de la zona. Noté que sus manos temblaban y que tenía un pequeño tic en el ojo. «¿Vives por aquí?», preguntó, esta vez dando un paso adelante. Aunque estaba sonriendo, la mirada de sus ojos me incomodó. Sentí un miedo terrible en mi interior. Di un paso atrás y no me atreví a hablar. Estaba pensando en cómo escapar de la situación, pero no era un corredor rápido. Mi teléfono estaba en el bolsillo de mi chaqueta y tenía demasiado miedo de sacarlo, ya que podía enfadarlo. Justo cuando daba otro paso adelante, mi teléfono empezó a sonar. «Es mi mamá», anuncié, y rápidamente contesté la llamada. Lo último que recuerdo es haber visto la molestia en su cara mientras me alejaba de su vista. Todo el tiempo hablaba con mi madre por teléfono sobre cosas aleatorias. Recuerdo haber tropezado con una pala en mi camino de salida del cementerio, pero no le di mucha importancia. Corrí a casa y le di un gran abrazo a mi madre, pero no le conté lo que había pasado. No quería preocuparla. Y, sinceramente, solo quería olvidarme de lo que había pasado. Al día siguiente, mi madre descubrió que la puerta del garaje estaba dañada. Alguien había intentado forzar la cerradura y había logrado levantar la puerta unos centímetros. Recuerdo haberme puesto a llorar y tener un ataque de pánico total al explicarle a mi madre lo que había pasado en el cementerio.
Ese hombre obviamente había intentado entrar en nuestra casa, y solo podía imaginar lo que habría pasado si lo hubiera logrado. Mi madre llamó a la policía y todo, pero al final no pudieron encontrarlo.